Hola, soy Maya Jara. Y yo soy la Mela. En este video vamos a hacer una comparación de la conciencia humana desde la perspectiva de Vygotsky de la unidad 3 y la perspectiva de Un de la unidad 1. En una época en donde había un gran auge por saber y comprender más sobre la conciencia humana, Un describe el contenido de la conciencia humana y sus relaciones con los estímulos externos. Utilizó como método la introspección experimental, que consistía en examinar los estados de la conciencia. Para Wundt, la psicología consiste en el estudio de la experiencia inmediata, por ende, en el estudio de la conciencia humana o mente, entendiendo a esta última como la totalidad de la experiencia consciente en un momento dado. Los estudios de Wundt se dividen en dos ramas. Primero se encuentra la psicología fisiológica, que consiste en el estudio de la experiencia inmediata basado en el método experimental. Y en la segunda rama, una hace alusión a lo que denomina la psicología de los pueblos. Esta disciplina no podía ser estudiada mediante el método de laboratorio, los cuales se centraban en contenido de la conciencia. Esta rama utiliza el método histórico para abordar el estudio del lenguaje, el mito y las costumbres. La teoría vygotsiana plantea que la conciencia humana y los procesos que la constituyen no están dados en nuestra especie, sino que se producen en la interacción social. Este describe la conciencia como un sistema psíquico que organiza y regula la conducta del hombre por la inclusión que tenemos los humanos dentro de la cultura. En esta teoría, para poder entender la conciencia es necesario estudiar el origen, el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos de la conciencia en 4 dominios. El dominio filogenético, que es cómo fue el salto de la homologación. El dominio sociohistórico es ver el origen y la transformación de los primeros hombres de nuestra especie, con las formas de conciencia con las formas de conciencia que se producen hasta nuestros días. El dominio ontogenético, que son los procesos psicológicos desde el momento de nacimiento hasta la adultez, y el dominio microgenético explica cómo es el proceso de formación y de desarrollo de una función psicológica. A su vez, Vygotsky también estudia sobre los procesos psicológicos superiores y los procesos psicológicos elementales. Procederemos a nombrarlos brevemente. Los procesos psicológicos superiores se caracterizan por ser conscientes, son voluntarios, ser construidos histórica, cultural y socialmente, tienen la función de autorregular, organizar la conducta del sujeto y necesitan un medio para ejecutarse. Necesitan usar herramientas simbólicas externas. Los procesos psicológicos elementales son suficientes para el sufrimiento de los procesos psicológicos superiores. Estos procesos psicológicos elementales se caracterizan por ser innatos, es decir, que todas las especies los hereda y los compartimos con otras especies superiores. También tienen la función de garantizar la supervivencia del individuo en el presente y permiten reconocer los fenómenos que atacan la integridad física. Son no conscientes, son involuntarios y no necesitan utilizar instrumentos de mediación porque su actividad no necesita medios para ejecutarse, pero puede haber algunos casos en los que sí es posible la utilización de herramientas. Para concluir, relacionaremos estas dos propuestas, mencionando sus similitudes. Los procesos psicológicos superiores y elementales. Wundt fue de los primeros que abordó los procesos psicológicos elementales, como las sensaciones y los sentimientos, y los procesos psicológicos superiores, como la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Para darle inicio a esta idea de procesos psicológicos elementales, Wundt sostenía que estos procesos se desarrollan en la cabeza. En esta parte se denota cómo Vygotsky, con esta idea inicial, llega a la conclusión de que estos son heredados, agregando a esta teoría una perspectiva filogenética, y a su vez afirmando que los procesos psicológicos elementales son innatos, compartidos con las demás especies, no conscientes, involuntarios y que garantizan la supervivencia del individuo. Por otro lado, con respecto a los procesos psicológicos superiores, Wundt consideraba que se producen por ser un ser social, no son individuales, y que por esto se necesitaba un método de análisis histórico.
Vygotsky estaba de acuerdo con gran parte de su teoría, ya que él afirma que son construidos histórica, social y culturalmente. Profundizaremos un poco más en esto en el siguiente punto, en el cual hablaremos de estas semejanzas entre ambos. Haciendo mención a los procesos psicológicos superiores, un plantea la psicología de los pueblos, que utiliza el medio histórico para abordar el estudio del lenguaje, el mito y las costumbres. Pero no tiene que ser estudiada mediante los medios de laboratorio, porque estos se centraban en el contenido de la conciencia y dichos fenómenos investigados se extendían más allá de la conciencia humana. Con esta teoría de Bohm como base, Vygotsky le da una vuelta más y plantea una teoría similar llamada teoría sociohistórica, en la cual considera que el sujeto se apropia de los instrumentos y las prácticas semióticas mediante la vida social. El carácter central de la teoría vygotsiana es la relación entre el desarrollo subjetivo y la naturaleza de las prácticas culturales, que es donde se encuentra involucrado el sujeto.